lo engancho a Salvador. Salvador, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué hacen, Maxi? Equipo, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, Salvador, contame un poquito, ¿qué se comenta, digamos, para el sector exportador, para el sector de cereales? Decíamos que era probable un dólar oficial, que no sabemos cuál va a ser el valor, si va a ser 6.50 o un poco más, pero con algún tipo si quieren un dólar mucho más alto para exportación, ¿no? No quieren ese dólar, digamos. Entonces la pregunta es cómo lo van a constituir, si una parte, no sé, el 20% o el 30% lo liquidan en el contado con liquidación, eso es lo que comentan desde las cerealeras, que ese podría ser el esquema, eh, para hacer un dólar efectivo. Pero al mismo tiempo, ayer a última hora cerraron el registro de exportaciones de cereales. Eso se hace en general cuando se viene algún cambio impositivo o de tasas o de derechos de exportación para el sector. Sí, bueno, yendo por partes, con respecto al cierre de registros, eso se da normalmente cuando cambian las alícuotas de los Claro. derechos de exportación, las retenciones, que se le llaman, o bien cuando hay una modificación del tipo de cambio, o ambos al mismo tiempo. En este caso parecería de que va en sintonía con un cambio en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque bajo una modalidad de declaración de jurada de venta, uno está obligado por ley, o sea, los exportadores, a ingresar los pesos correspondientes a los derechos de exportación de estas declaraciones juradas. De tantos miles y millones de toneladas, se ingresan ese tipo de tributo. ¿A qué tipo de cambio? Al oficial. Entonces, una suerte de dollar link, llamémosle, la retención, porque en definitiva, hoy pagás a 3,66 una mercadería que luego vas a exportar probablemente un tipo de cambio mucho más competitivo. Entonces eso estaba pasando. Imagínate que venía hasta ayer con un tonelaje anotado de 11 millones de toneladas y solamente ayer se anotó 1,7 millones, es decir, un 15% solo se anotó ayer. Y si uno mira diciembre, se anotaron 5 millones de toneladas, un 50%. Entonces, ¿qué significa esto? De que se estaba preparando todo el mercado, por lo menos el exportador, para pasar con esto. Y respondiendo a la primera pregunta del tema Y se anotan, cambiario, y se anotaban, ¿por qué? Porque querían pagar menos impuestos, digamos. claro, porque lo ingresás a 366, un Claro, derecho de exportación que luego lo vas a cobrar el tipo de cambio aplicable en su momento. claro. Supongámosle, no sé, ROFEX, llamémosle el futuro de julio, supongamos, que en definitiva todo el mercado plantea de que va a ser más competitivo. Entonces esa brecha, esa ganancia, la cubren desde allí. Y con respecto al tipo de cambio, bueno, se espera por lo menos de que se va a corregir un poco y que las relaciones entre los productos y los insumos se va a ver deterioradas. ¿Qué significa esto? De que en definitiva, si vamos a un escenario 650, 700, lo que sea, las importaciones van a correr a ese dólar, mientras que las exportaciones, como se está hablando de 80-20, no van a corregir tanto como van a sí corregir las importaciones. Entonces, se espera que el valor de los granos en pesos no vaya a subir demasiado, lo que sí van a subir mucho van a ser el precio de los insumos. Hmm. ¿Y qué dólar de exportación estás viendo? Claro, el precio de los insumos, porque si estamos hablando de un dólar de importación que con impuesto país es lo que venimos contando, se puede ir, no sé, a 850 pesos. Y bueno, ahí, claro, es lo que decíamos, eso significa suba de precios muy importantes, adicionales, y recesión, pero bueno, si te ponen ahí el impuesto país, una recaudación enorme, ¿no? Si recaudan 30% o 20% sobre importaciones. Claro, si se va al 30%, supongamos, impuesto país sobre 700, tenés un dólar implícito de 910 pesos para los insumos. Un dólar implícito que hoy en realidad estaba valiendo 390, 400 pesos considerando el impuesto, contra la exportación que ya hoy estaba en 650 por el 50-50. Hoy no, pero pensando en lo que pasó antes. Y Hmm. ahora la exportación, considerando que va a un esquema de 20-20, de 20-80, perdón, y 700 pesos, te queda un dólar implícito de 760. Entonces se te da vuelta la ecuación. Las importaciones pasan a estar mucho más caras que las exportaciones. Eso te va a desalentar fuertemente la compra de insumos que se estuvo dando este último tiempo, también el adelantamiento de compras, alquileres, etcétera. Sí. ¿Y cómo estás viendo el ingreso de dólares del sector cerealero en estos meses? ¿Puede haber ahí
se habló de 6.500 millones de dólares de ahora de diciembre hasta marzo, hasta la próxima cosecha, pues no consiguieron financiamiento, por lo visto, externo. Entonces, bueno, dicen, vamos a vivir con lo nuestro. En realidad, ahora vamos a contar mangazo a China, como venía siendo Massa, liberame el segundo tramo del swap con China, y dólares del sector cerealero. Sí, allí tenés números más, números menos, 10.000, 11.000 millones de dólares que pueda llegar a conseguir entre China y los exportadores agro, que en definitiva los exportadores agro es llamarle un préstamo, porque en definitiva son dólares que no vas a tener después, ¿sí? Claro. Entonces, con eso hay que ser claro, porque son dólares que te van a faltar en la gruesa. Lo importante es construir el puente desde diciembre que vamos a tener ahora hasta marzo, abril, que empiece a ingresar los dólares de maíz y también de soja, que eso es lo importante. Y me parece que van a ir a buscar esos dólares como para intentar poder respaldar este tipo de cambio que por ahora a precios de mercado va a lucir no tan competitivo. El problema es alinear las expectativas como para que la sociedad comience a pensar de que ese tipo de cambio está correcto. Mientras tanto, van a tener que tener dólares para defender ese tipo de cambio. Se habla también de que los exportadores podrían darle estos dólares no a liquidarse ahora, sino una suerte de swap que hagan a liquidarse luego contra mercadería en cosecha, que es parecido, pero beneficia el balance del Banco Central porque compra dólares contra pesos a pagar en abril, mayo al tipo de cambio aplicable en su momento. Pero vos ves la posibilidad de que efectivamente haya 6.500 millones de dólares, eso adelantando las cerealeras, eso a lo que después van a liquidar. Sí, yo creo que es bastante probable, unos 5.000, 6.500 es un número que sería interesante verlo. Me parece que 5.000 es algo más razonable, o por lo menos me gusta ser más prudente con esas cosas, pero yo creo que está y debería ser el camino en donde consigan dólares, porque si no la cuestión está difícil. En Estados Unidos sabemos que no hubo demasiada intención por volcar capital en Argentina, sobre todo hasta que no haya grandes modificaciones. Me parece que el mundo va a querer primero ver para después pagar. Hmm. Claudio, ¿tenés ahí una pregunta para...? Sí, 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 dos preguntitas. ¿Qué tal, Salvador? Una es, ahí la semana pasada me comentaban que en los silobolsas hay 4.000 millones de dólares entre soja, me decían 2.000 millones, 1.000 y pico de trigo, un remanente de maíz, y que eso podría ser, digamos, previa negociación con la cerealera, digamos, el puente, sin afectar la cosecha gruesa. ¿Esa posibilidad vos la ves? Esos 4.000 y tal vez sumar algo más, pero sin afectar la cosecha gruesa, porque si vos tocas ahora la gruesa, después en mayo vamos a estar hablando de otra cosa, otra vez, que están faltando dólares. Sí, yo no lo separaría en términos de que si vos tocas lo de hoy, no te afecta lo de mañana, porque es todo parte de una rueda que gira. En definitiva, la mercadería que también liquidás en abril, mayo, también puede ser la vieja. Siempre hay un carry over que se llama en el caso de soja, sabía ser entre 4.000 y 5.000 millones, 4 y 5 millones de toneladas. Pero sí es cierto de que hay mercadería embolsada. El tema allí, el principal problema de los exportadores es que el productor vaya a vender esa mercadería. Hasta que no le vende esa mercadería, no cierra el circuito, ¿sí? Que eso es lo importante. Si el productor no ve atractivo lo que le están ofreciendo del otro lado, llamémosle estos 700 o el precio que sea, que ese va a ser el principal problema, porque muchos están esperando de que el precio, supongamos de soja, maíz, aumente como si como si fuese la devaluación entera, que probablemente no lo vaya a ver, porque teníamos ya un tipo de cambio de 50-50. Entonces, si no lo ve atractivo y no logra generar ventas, ahí el exportador va a tener un problema porque no puede cerrar el circuito. Le liquide dólares al central que no son de él. Claro. Y la otra pregunta Claro. es con retenciones, ¿hay alguna versión, algo que en el sector esté dando vuelta de lo que puede o no las van a tocar? Me parece que en cuanto a derechos de exportación son más expresiones de deseo que factibilidad, para ser realista, por lo menos en este corto plazo. Las cuentas públicas están muy deterioradas y pensar en llegar a déficit cero en 2024 encima, tocando la recaudación que viene por los derechos de exportación, que van en torno al 2,2% del producto, es muy difícil. Me suena muy difícil de que vayan a lograr la convergencia fiscal quitando derechos de exportación. Yo no lo veo en el corto plazo eso. Obviamente sería beneficioso para el sector, obviamente que es lo lógico fomentar más exportaciones, no perjudicarlas como se hace con los derechos de exportación, pero lo veo difícil que lo vayan a quitar en el corto plazo.
Salvador, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Salvador Vitelli, interesante escucharlo. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.